Hola amigos, ¿cómo están? Ya vamos por la segunda parte de este tutorial y hoy día vamos a ver lo relacionado con cómo hacer ciclos, while, do while, cómo hacer for, cómo interrumpir estos ciclos y finalmente vamos a ver cómo se hacen los métodos en Java. Recuerden que me pueden seguir en mi canal de YouTube, también pueden hacerme comentarios en mi página web. Pueden seguirme en Twitter también. Y por supuesto, si tienen alguna duda o algo, también me pueden mandar un correo. Muy bien, hasta aquí llegamos en la primera parte. Voy a cerrar todo esto. Voy a crear una clase nueva y voy a llamar control flujo y. Recuerden el check acá para que me crea el main solo. Hacemos finalizar. Borramos el comentario. Y comenzamos. Los while y do while están en prácticamente todos los lenguajes y es la forma como se itera o cómo se maneja un ciclo en los lenguajes. En el caso de Java no es muy distinto a ningún otro. El while, básicamente la sintaxis es mientras, ¿no? Eso es while. Mientras lo que esté entre paréntesis sea verdadero, haga algo. Esa es la sintaxis del while. Vamos a ver un ejemplo. Voy a poner acá una variable. Voy a llamar contador. Contador igual 0. Y pongo acá while contador sea menor que 10. Ejecute la sentencia que está acá. Entonces eso es mientras contador sea menor que 10, haga todo lo que está en ese bloque de código. En este caso voy a imprimir acá, recuerden conciso, el valor de contador es, y concateno la variable contador. Y ahora va a imprimir la variable de contador. Ahora, para que salga del ciclo, en algún momento el valor de contador debe ser mayor que 0 y debe ser en particular mayor que 10. En este caso, ¿cómo hacemos que el contador aumente su valor? Sencillamente usamos el operador más más. El operador más más aumenta el valor de la variable en 1. Por lo tanto, cada vez que entra al ciclo, la variable contador va a ser un 1 más que antes. Hasta llegar a 10. Y cuando ya llega a 10, el contador ya no va a ser menor que 10, por lo tanto sale del ciclo. Bien, voy a ejecutar esto. Recuerden que es botón derecho sobre la clase. Ponemos ejecutar como o run as Java Application. Y correr. Me pregunto si quiero grabar. Sí, quiero grabar. Y fijen acá. Ahí está el resultado. 0 hasta el 9. Y ahí ya salió del ciclo. Bien. Si contador fuese 10, por ejemplo, por lo tanto la condición del while no se cumple, entonces no va a imprimir nada. Lo probamos, ejecutamos y ven acá, ya terminó la ejecución y efectivamente no tengo ningún valor. ¿Por qué? Porque la condición del while no se cumple, entonces no entra el while. Voy a cancelar, reversar esto y ahí quedamos bien como. Hay otra variación del while que se llama do while. Do es hacer, ¿no? Entonces, haga mientras. Y esta sintaxis es la siguiente. Haga lo que está en ese bloque de código, acá, while, es decir, mientras la condición de acá sea verdadera. Voy a borrar esto, esto no va. Entonces, haga lo que está en este código, mientras esta condición
es verdadero. Voy a hacer otra variable, int multiplicar es igual 1. Bien, y lo que voy a hacer es multiplicar por una variable, por 2 en este caso, y eso lo capturo en otra variable entera, lo llamo resultado, igual a multiplicar por 2, y multiplicar va a ir aumentando 1. Bien, también puedo hacer, para que vean otra forma de hacer el más, es decir, de incrementar valor de una variable, multiplicar es igual multiplicar más 1. Bien, esta línea que está acá, multiplicar es igual multiplicar más 1, es exactamente idéntica a lo que hace el operador más. Es decir, el valor de multiplicar la aumenta en 1 en el ciclo. Y eso lo va a hacer hasta que el valor de multiplicar, bien, lo va a hacer mientras sea menor que 10. Y voy a imprimir el resultado. Entonces, el resultado es, y aquí lo voy imprimiendo, y va a ir imprimiendo el resultado. Entonces, ¿qué va a hacer esto? Mientras multiplicar sea menor que 10, va a ir ejecutando esto. Sin embargo, primero, antes de preguntar si multiplicar es menor que 10, primero va a ejecutar esta sentencia y después va a preguntar, ¿multiplicar es menor que 10? Si le dice que sí, entonces sigue. Vamos a ejecutar esta parte y vamos a ir acá, correr. Primero voy a comentar la parte que está arriba para que no tengamos muchas cosas impresas en la consola. Vamos a ejecutar esto, Java Application nuevamente, y ven, el resultado es 1 por 2, después multiplicar va a ir aumentando, 2, 4, 6, 8 hasta 18. Bien, llega hasta acá, ¿por qué? Porque multiplicar ya pasó a ser 10, por lo tanto ya no es menor que 10. Bien, ahora, si multiplicar es 20, entonces esa condición de while que tenemos aquí no se cumple, ¿no? Porque 20 no es menor que 10, por lo tanto no se cumple. Sin embargo, como estoy haciendo haga primero, do, haga primero, va a ejecutar esta sentencia una sola vez. Veamos. Lo ejecutamos nuevamente. Y el resultado 40, ¿ven? Que es 20 por 2 me da 40. Y después no sigue ejecutando. Entonces la diferencia entre while y do while es que el do while le asegura al menos una ejecución del código antes de que valide la condición del while. Mientras que el while primero valida si la condición es válida y así hace la ejecución. Bien. Digamos, todo lo que es while y do while son muy usados, ¿no? Todo lo que es ciclos en lenguajes de programación general son temas bastante utilizados. Otra forma de hacer ciclos es con un for. Es un iterador que usa índices. Voy a crear una nueva clase para hacer ejemplo con for. Control flujo, voy a llamar for. Marcamos nuevamente. Finalizar. Borro ese que está acá. Bien. El for es otra manera, como les expliqué, de hacer iteraciones, pero usa un índice. ¿De acuerdo? Por ejemplo, acá, for primero hace una inicialización.
¿ya? O sea, desde hasta dónde. Eso es el for. Desde i, la variable i que vale 0, ¿ya? Hasta que i sea menor que 10. Digamos, si i está menor que 10, sigue en el ciclo. Cuando ya pasa eso, se sale del ciclo. Más un incremento, donde i va a ir incrementándose solo. Por lo tanto, si i es menor que 10, va a ejecutar el código que está acá. Si no, no va a entrar al for. Entonces, vamos a imprimir el valor de i. El valor de i es más i. Vamos a ir imprimiendo. Bueno, y cuando termina el ciclo, cuando llega hasta acá, lo que va a hacer es esta sentencia, es decir, aumentar el i en 1, que es el i más más. Vamos a correr esto, veamos cómo resulta. Java Application. Y ven acá 0, 1, 2, 3. Es un efecto muy parecido al ejemplo que hicimos con while. ¿De acuerdo? En el while, voy a ir al ejercicio while. El caso contador, tuvimos que incrementar el valor del contador aparte. Sin embargo, el caso del for, el incremento es parte de la sentencia del for. Y así va incrementando. Bien. Vamos a hacer una interrupción acá. Por ejemplo, si bajo ciertas condiciones, supongamos que si i, por alguna razón, quiero validar si i es mayor que 5, si cumple esto, imprimo el valor de i es mayor que 5 y puedo interrumpir el ciclo. Es decir, cuando ya hice es mayor que 5, lo que hago, salgo del ciclo for completamente. Por lo tanto, no se sigue ejecutando. Voy a ejecutar Java Application y como lo ven, aquí está el valor, llega hasta cuando i mayor que 5. Aquí, bueno, aquí imprimió 6 porque llega hasta aquí con 5, imprime 5 y mayor que 5 no entra acá, va al ciclo for, incrementa, ahora i vale 6, el valor de i es 6 y mayor que 5, sí, porque i vale 6, imprime este mensaje que está aquí y se sale y ya no hace para i igual a 7. Entonces el break, ¿para qué me sirve? Para interrumpir los ciclos. ¿Ya? Al cumplir una condición, tú pones un break y el ciclo se interrumpe. Ahora vamos a ver otra forma de interrumpir los ciclos, en este caso con continuo. Continuo se escribe así, de continuar, y lo que hace esta sentencia es saltarse un solo ciclo solamente. A diferencia del break, que cuando la sentencia del break se ejecuta, se sale completamente del ciclo, ya sea for o while. El continuo se salta una sola iteración. Veamos un ejemplo. Un for int i igual 0 y menor que 10 y más. Voy a imprimir sencillamente igual que el caso anterior y vamos a ver la diferencia. Valor de i es, imprimo aquí, ya está. Ahora pongo si i es igual 5. Igual es la forma de comparar en Java los variables nativas como los enteros. Si i es igual 5, voy a poner continuo.
Y esa condición voy a dejarla antes de imprimir para que veamos la diferencia. Entonces, la primera iteración, ¿qué va a pasar? Igual 0, por lo tanto, y no es igual que 5, no va a entrar al if, esencialmente va a imprimir el valor de i que es 0. Y así hasta que llegue hasta el valor de igual 5 y va a ver is igual 5, va a decir que sí, va a entrar la sentencia continuum y se va a saltar todo lo que viene debajo de esta, en este caso es imprimir. Por lo tanto, cuando i igual 5 no va a imprimir, se salta este ciclo en particular y después llega al for y empieza a seguir con el 6, el 7, etc. Probamos, ejecutamos. Sí, quiero grabar. Ustedes ven acá, esta es la segunda parte del ejercicio que estamos viendo. Ven 0, 1, 2, 3, 4. El 5 ya no está. Y sigue con el 6, 7, 8 y 9. Por lo tanto, el continuo interrumpe un solo ciclo y continúa con la ejecución de los siguientes ciclos. Por eso se llama continuo. El break lo que hace se sale completamente de un ciclo. El break y el continuo sirven tanto en el while, do while y el for. En este caso el ejemplo que vimos es con el for, pero es 100% aplicable al while también. Otra forma de hacer el flujo, de un control de flujo, ya vimos if, vimos while, do while, es switch. Voy a hacer una nueva clase, control flujo, switch. Acá. Y vamos a ver el switch cómo se utiliza. Voy a hacer una variable int i igual 0. Y ahora empieza el switch. Sencillamente escribo la sentencia switch. Pongo i porque voy a preguntar por el valor de i. Abro y cierro llaves. Y digo, en caso de que 1, es decir, el caso de que i es 1, haga, y aquí hago alguna sentencia, valor es 1, y interrumpo, salgo para que no siga preguntando, y puede preguntar por otro caso, caso de que sea 2, y imprimo valor es 2, interrumpo para que no siga preguntando nuevamente. Siempre el break se usa con los case, ¿no? Case, y ahora voy a preguntar si es 0. Nosotros sí sabemos que es 0 porque está definido así más arriba. Valor es 0. Incluso puedo usar un caso por defecto, es decir, si es ninguna de las anteriores. Perdona, acá arriba me faltó el break. El break es de buenas prácticas acá para que no siga evaluando, ¿de acuerdo? Pero en realidad si no es 1, no va a entrar. Y el que en este caso si es 0, sí va a entrar y no va a entrar ninguno de los otros. Sin embargo, se pone para que deje de evaluar. Bueno, y que decía antes, el caso del default, si no es ninguna de las anteriores, se puede hacer algo por defecto. En este caso, el valor de i es desconocido. Entonces, ¿qué hace esto? Primero pongo un valor ahí, declaro una variable, y después empiezo a preguntar switch i, y ese es un comparador. Se pregunta si el caso es 1, imprime este valor, si el caso es 2, este valor, si el caso es 0, esto, y si ninguno de las anteriores, imprima es el que está acá. Vamos a correrlo. Si grabamos. Y el valor es 0 porque entró aquí perfectamente. Voy a probar con otro, voy a poner i es -1. ¿Dónde va a entrar? Va a entrar en el valor de i es desconocido. Corremos nuevamente.
ven, entró acá al valor de i es desconocido. Se parece mucho a los if y else if que vimos anteriormente. Es decir, if pasa esto, haga tal sentencia, else if pasa otra condición, haga esta sentencia, y finalmente puede poner else final, que sería el default si ninguna de las anteriores haga esta otra condición. Bien. Y estos son los controles de flujos más importantes en Java. Los if, else if, while, do while, for y con switch. Existen algunos más, pero no son muy utilizados. De hecho, se considera mala práctica. Por ejemplo, label y goto, aunque no le crean, sí existen en Java, pero no lo vamos a enseñar acá porque no es de muy buena práctica estar usando este tipo de sentencias. Bien, vamos a ver ahora cómo se hacen los métodos en Java. Al comienzo preguntémonos, ¿por qué es importante usar métodos? ¿Por qué es importante hacer métodos? Y antes de eso, voy a hacer otra pregunta. ¿Qué son los métodos? ¿Qué son los métodos? Bueno, los métodos es unas sentencias, es un trozo de código que ejecuta alguna lógica en particular. Es un algoritmo especial que usa alguna lógica en particular. Bien. Los métodos se usan para agrupar código que es muy usado. Por ejemplo, si yo necesito cada vez que me hagan alguna acción en mi aplicación, validar si que el usuario está correctamente conectado, tiene los permisos adecuados al sistema. Cada vez que haga un clic en alguna parte de mi aplicación, voy a preguntar si que el usuario está correctamente conectado y si que tiene los privilegios adecuados, ¿no? Entonces, claramente eso es una lógica que se debe programar, es un algoritmo y se va a estar utilizando en muchas partes de la aplicación. Entonces resulta lógico agrupar ese bloque de código en vez de copiarlo y pegarlo en todas las partes donde se debe usar. Resulta lógico dejarlo en un método, si quieren llamarlo así, un alias, donde nosotros lo invocamos en cualquier parte y va a ser ejecutado. Entonces sirve para agrupar código. Incluso sirve para que sea el código más entendible. Por ejemplo, el mismo que mencioné ahora, decir validar que el usuario esté correctamente conectado, que tenga los perfiles o los roles adecuados. Eso puede ser varias líneas de código. Y si yo estoy revisando un código de otra persona, o incluso mi propio código, algunas semanas después de haberlo escrito, seguramente ya muchas cosas se me olvidaron. Entonces empiezo a revisar el código y si veo ese algoritmo así inserto suelto, sin métodos, me va a tomar un cierto tiempo entender qué es lo que hace. Sin embargo, si este algoritmo yo ya lo encapsulé en, en un método, y el método tiene un nombre eh, lógico, por ejemplo, validar usuario, y entonces yo paso por este código, digo, validar usuario, perfecto, entonces lo que hace esto acá es validar usuario, y no me pongo a revisarlo. Veamos cómo se hacen los métodos en Java. Voy a hacer una clase nueva, la voy a llamar métodos, y voy a poner el main, nuevamente borro, y voy a hacer algunos métodos acá en Java. Nosotros ya usamos métodos, a lo mejor sin darnos cuenta, ya estamos utilizando métodos. Por ejemplo, el main ya es un método en sí mismo. Y ese método dice void acá, es decir, no retorna nada, es vacío. Y recibe un arreglo de string, en este caso. O sea, ya estamos utilizando métodos. Voy a crear mis propios métodos, public, en este caso static. Voy a hacer un método que lo voy a llamar suma, que recibe dos variables, va a ser las double, x, double y lo que hace, bueno, adivinen qué hace, esto sencillamente retorna x más.
y. Y fíjese, me está reclamando acá. ¿Por qué? Porque un método siempre debe retornar algo. Y yo no puse nada que retorne. ¿Qué va a retornar ese método? Está recibiendo dos double, dos reales, y hace la suma. Por lo tanto, ¿qué debe retornar? Un double también, un número real. Y ahí está. Entonces, ¿cómo se hace un método? El método tiene un nombre, suma en este caso, tiene un valor de retorno, double, y puede recibir parámetros. En este caso está recibiendo también dos double. ¿Cómo hacer que retorne el método? Con la sentencia return. Bien. Vamos a invocar ese método. Voy a hacer double. Intencionalmente voy a usar otro nombre de variables. Double 10 con otra double b es igual 20. Voy a hacer suma de a, b. A, b. Entonces, esto, ¿qué me tiene que retornar? 10 más 20, por lo tanto, debería retornarme 30. Sin embargo, no estoy capturando el valor de retorno del método suma. Voy a crear una variable, double, la voy a llamar resultado, es igual a... Y así estoy capturando lo que retorna el método suma. Entonces, ¿qué va a pasar? Suma, le paso la variable a y b, 10, 20, entra acá, en este caso, el valor de a, que es el 10, va a ser mapeado o intercambiado con x, por lo tanto x ahora representa la a y va a ser 20, y el b, el que está acá, que su valor 20, va a ser puesto en el y. Por lo tanto, es suma y x va a valer 10 y y va a valer 20. Y va a retornar sencillamente la suma de ambos. Estos son resultados que yo voy a imprimir en este momento. Suma es más resultado. Voy a ejecutar esto. Y es lo que nosotros esperábamos, ¿no? Suma es 30. Bien. Ahora, es muy importante notar que las variables a y b no tiene por qué tener el mismo nombre que los parámetros del método. No tiene por qué tener el mismo nombre. Lo que sí deben tener es el mismo tipo. Como este suma recibo un double y un double, yo acá, al invocar suma, al llamar al método, debe recibir un double y otro double. En este caso, A es un double y B es un double. Y por eso está funcionando. Bien. Ahora se preguntarán, ¿será necesario que el valor de suma sea capturado a una variable? Generalmente sí, pero en otras ocasiones, como lo que voy a hacer ahora, tal vez conviene usarlo directamente y imprimirlo. En este caso voy a hacer suma online, es decir, no capturo una variable, sino que pongo directamente el resultado del método y hago suma a, b. ¿Ven? Y en este caso, al hacer suma a, b, lo que va a hacer Java es evaluar este método. En este caso va a entrar acá, lo va a ejecutar y el resultado lo va a poner acá. Es exactamente lo mismo que capturar una variable, pero en este caso se hace online. Y por supuesto es el mismo valor. Esto no cambia. Bien, en algunas ocasiones los métodos no necesariamente deben retornar algo, sino que hacen alguna acción. Por ejemplo, va a ser el método nuevamente static void imprimir.
¿no? Y le voy a pasar un string con un mensaje. Bueno, tal como dice el nombre del método. ¿Qué es lo que hace? Hace imprime, no retorna nada. ¿Cómo se imprime en Java? Con systemout.println y sencillamente le paso el mensaje que viene como parámetro. Y esto imprime, nada más que eso. Eso imprime. Entonces, fíjense acá, voy a cambiar esto. En vez de usar systemout.println, voy a llamar mi método que imprime, ¿no? Lo voy a llamar. Ya está. ¿Y qué hace esto? Recibe un string. Recuerden que este es un string. Y la suma tanto, si bien es un double, sin embargo, al hacer string más un double, se transforma en un string. Entonces, ¿qué va a hacer esto? Va a llamar al método imprimir y a su vez va a ejecutar systemout.println. Entonces, el método imprimir no retorna nada y hay que ponerle un void explícitamente. De hecho, ustedes ven, no existe la sentencia return, que a diferencia de suma, que sí retorna un double y estoy obligado a poner devolver o return un valor. Ejecutamos. Sí, grabo. Y exactamente el mismo resultado. Exactamente el mismo resultado. ¿De acuerdo? Y así como se hace los métodos en Java. Entonces, recuerden, siempre que pueden, siempre que hay un código que se repite en su aplicación, deben usar métodos. Incluso, si el código no se repite, sin embargo, hay una lógica particular, un algoritmo particular que ustedes lo pueden encapsular con algún nombre, es bueno que hagan métodos. ¿Para qué? Para que entender ese pedazo de código no necesariamente sea llegar y empezar a leerlo, sino que con algún nombre significativo que explique qué es lo que hace. Por ejemplo, aquí el método se llama suma, ¿no? Le paso A, B. Al tener el método que se llama suma con ese nombre, ¿es necesario que yo vaya al método suma y ver qué es lo que hace para entender qué es lo que hace? No. ¿Por qué? Porque el nombre es autoexplicativo. Dice suma, entonces hace la suma. Por eso los métodos son muy, muy importantes en Java y los debemos usar siempre en Java y cualquier lenguaje de programación, por supuesto. Bien amigos, para cerrar el tutorial de hoy, me queda solamente explicar un concepto, que son los packages. Los packages en Java. Bueno, generalmente todos tenemos algún tipo de música, ¿no? Puede ser MP3 en nuestro laptop, nuestro computador. Y yo les aseguro que la mayoría de nosotros no tenemos esos MP3 en una sola carpeta o al carpetas al azar, ¿no? Tenemos esa música siempre con algún tipo de criterio. Por ejemplo, puede ser con carpetas que diga el tipo de música, si es rock, si es hard metal, okay, si es latino, si es romance. O algunos tienen otro tipo de categorías. Por ejemplo, puede ser por cantante, por grupo, por año incluso. Entonces, siempre nosotros intentamos ordenar nuestra colección de música, ¿no? ¿Por qué lo hacemos? Para que sea más fácil buscarlos, para que sea mucho más fácil buscarlos. En Java se hace algo parecido para ordenar nuestro código, para que sea mucho más fácil buscar y agrupar el código también. En una aplicación grande, que espero que pronto que trabajemos en esto, en una aplicación grande, por ejemplo, una aplicación financiera, claramente tiene muchos módulos. Puede ser un módulo de contabilidad y un módulo de finanzas, ¿no? Entonces, ya identificamos dos módulos. La idea es que todas las clases o el código que nosotros hagamos para el módulo finanza esté en una carpeta que se llame finanza. Y todo lo que hagamos en el módulo contabilidad está en una carpeta que se llame contabilidad, por supuesto. Entonces así, si me toca revisar algún código, finanza o contabilidad, porque me reportan algún problema, por ejemplo, en nuestra aplicación, para mí es mucho más fácil ir a la carpeta finanzas y revisar esos clases que están ahí y así hacer el cambio, se corresponde hacer el cambio. ¿Y esas carpetas cómo las creamos en Java? Bueno, botón derecho sobre el proyecto, vamos a hacer algo nuevo, ¿no? New Package, como ustedes ven acá, New Package.
y hacemos ese package que está acá. El package es la estructura de carpetas que maneja Java. Generalmente en las aplicaciones tienen una estructura con nombre de los packages muy específica, y eso es el sitio web del cliente o a quien le están haciendo el software y después el nombre de la aplicación. Por ejemplo, voy a anotar acá, mi sitio web es mohamed.cl. Bien. Sin embargo, la nomenclatura es hacerlo al revés, es decir, primero el cl.mohamed cl.mohamed y después de eso viene el nombre de la aplicación o el proyecto que estamos haciendo. En este caso es introducción a Java. Y después de esto vienen los distintos módulos que vamos a hacer. Distintos módulos. Por ejemplo, contabilidad. Bien. Voy a crear esto. Finalizar. Y ya tengo un package que acá se ve en el Eclipse. Voy a hacer otro package acá. Y fíjense, ya me está poniendo el package anterior. Y voy a poner el package finanzas. Finalizar. Ya tengo dos packages acá. Dentro del package de contabilidad voy a crear una clase. Fíjense, ahí aparece el package arriba. cl.mohamed.intro.contabilidad. Voy a hacer la clase contabilidad. Finalizar. Ya tengo una clase contabilidad y fíjense arriba, ahí aparece el nombre del package. Ahí está el nombre del package. En finanzas voy a hacer lo mismo, pero voy a crear la clase que se llama ahora finanzas. Ya está. Y ven, la clase finanzas está el módulo de finanzas. Voy a revisar esto a nivel del disco duro, es decir, cómo está guardado actualmente. Voy a la carpeta donde tengo el proyecto y ven, aquí está. Aquí está el proyecto. Entonces, al hacer package, cl mohamed intro contabilidad y finanzas, lo que hizo el Eclipse en este caso fue crearme las carpetas. Y así como funciona esto. Para hacer package sencillamente son carpetas, como le expliqué antes. Para ordenar su música, usted lo hace con carpetas, con cierta lógica. Y los package ese reflejo de esto es en Java. Entonces, ven acá cómo está de SRC en adelante, están las fuentes. Entonces ahí está CL, Mohamed, intro, contabilidad y finalmente la clase contabilidad. Y el caso finanzas, la clase finanzas, que es la que tenemos acá arriba. Y de esa manera ordenamos nuestro código. Y quedan todas las clases de esta manera. Bien amigos, con eso terminamos esta segunda sesión. Espero que les haya gustado. Pueden seguirme, recuerden, en mi canal en YouTube. También pueden hacer los comentarios en YouTube o mi página web. Y este video también va a estar en el canal de cesarcancino.com. Muchas gracias.